Padre amado que estás en el cielo, venimos ante tu presencia, humillados, Señor, por el hecho de que podemos adorarte y podemos tener este encuentro personal contigo por medio de tu Hijo, Señor. Y te damos las gracias por la oportunidad también que tú nos concedes, por el privilegio, Señor, que es para nosotros poder estar en tu casa y sentarnos y escuchar tu palabra. Y eso es lo que venimos a hacer en esta mañana, Señor. Aparte de adorarte y de confraternizar con los hermanos, queremos ser edificados por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú la bendigas. Pedimos que en esta mañana tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y que tu palabra, Señor, puedan cobrar vida en nuestros corazones y generar una transformación, un arrepentimiento, Señor, hacia ti. Padre, te damos las gracias por este tiempo, pedimos tu bendición, pedimos que tú nos hables en esta mañana y que tú nos dirijas en todo el resto del culto. Te damos la gracia infinita y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quisiera hablar acerca un poco de la vida en la cual nosotros vivimos hoy en día. Pienso que vivimos en una época la cual ha redefinido o tendencias o notificaciones se han vuelto parte de nuestro vocabulario diario. Y no digo con esto que sea algo malo. Ciertamente la tecnología puede ser una gran bendición cuando se usa de la forma correcta, pero el uso indebido de ellas también es incorrecto y puede generar tropiezo en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor. Y es por esa razón que si no somos cuidadosos, cada vez se vuelve más difícil ser consciente del mundo que nos rodea, porque siempre estamos enfocados en la pantalla que está delante de nosotros. Y estamos tan conectados, vamos a decirlo así, con el mundo, que nos desconectamos de la realidad y de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y esto puede ser grave porque eso afecta a nuestras relaciones. Obviamente afecta nuestras relaciones con las personas que nos rodean y están en nuestra vida, pero más importante y más grave, esto afecta nuestra relación con Dios. Y hemos llegado a un punto en que estamos tan conectados con el mundo que nos desconectamos de Dios. Al punto de que nosotros comenzamos a ver nuestra vida o la vida en general mediante la perspectiva del mundo y como el mundo la ve, y no la vemos como Dios mira la vida. El propósito en esta mañana es que podamos detenernos. El propósito es que podamos hacer un stop en nuestra vida, poder alzar nuestra mirada y reconectarnos con la realidad en la cual vivimos. Pero no la realidad terrenal de lo que está pasando en el mundo, sino la realidad de quiénes somos nosotros delante de los ojos del Señor y qué el Señor espera de nosotros. Que el Señor espera de las oportunidades que Él pone delante de nosotros para glorificar su nombre. Esta mañana vamos a ver 3 mandatos que nos ayudan a vivir una vida desde la perspectiva de Dios. Y les voy a invitar que me acompañen al libro de San Juan en el capítulo 4. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, y va a ser el texto en el cual vamos a estar estudiando en esta mañana. El título del mensaje, aquella persona que llevan notas, es Alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos. Y como dijimos, vamos a estar leyendo en el capítulo 4, versículo 1 del Evangelio según San Juan. Y voy a hacer algo que no acostumbro mucho y es leer una gran porción. Así que por eso no le pido que se ponga de pie, vamos a
permanecer sentados mediante la lectura de la palabra. Dice así, capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a detenerlo en esta parte. Más adelante, en el transcurso del sermón, vamos a retomar la lectura en el versículo 27. ¿Cuál es el primer mandamiento, o el primer mandato, mejor dicho, que vemos aquí y que vamos a estudiar en esta mañana? Es sencillo y es el siguiente. Alcemos nuestros ojos y miremos al Señor. Alcemos nuestros ojos y miremos al Señor. Es muy interesante cuando nosotros leemos este pasaje y vemos cómo la historia se va desenvolviendo. Es casi inevitable poder imaginarnos el escenario y la interacción que está tomando lugar entre Jesús y esa mujer. Pero lo interesante que vemos es lo oportuno que es Dios en este encuentro. Vemos cómo Jesús sale del camino, se sienta junto a este pozo, no procura buscar a alguien que le ayuda porque Él sabe quién ha de venir y con quién ha de hablar. Y viene esta mujer samaritana a sacar agua del pozo, posiblemente pensando que iba a ser un día como cualquier otro, nada extraordinario, simplemente voy al pozo, saco el agua y regreso a hacer mis oficios caseros. Posiblemente no tenía la idea de que aquel hombre que estaba sentado junto al pozo iba a ser el Mesías, el que iba a cambiar su vida para siempre. Pero para Jesús sí. Para Jesús esto no era una casualidad y era una cita divina que tenía con esta mujer. Una cita que había sido preparada desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante cuando vemos en el pasaje como Jesús dice en el versículo 4, en el versículo 3 y 4,
dice que le era necesario pasar por Samaria. Y esto es interesante porque los judíos no acostumbraban pasar por Samaria. Si nosotros vemos en un mapa del Medio Oriente, de la zona de Palestina en aquel entonces, vemos que se encontraba Judea en la parte norte y Jerusalén en el sur, y en el medio se encontraba Samaria. Y lo lógico era atravesar el medio para poder, hacer el camino más corto. Pero todo judío fiel y ortodoxo prefería darle la vuelta, tomar el camino largo y evitar cualquier contacto con los samaritanos. Pero ese no fue el caso de Jesús, sino que él dijo: me es necesario ir a Samaria porque allá debo de encontrarme con esa mujer. Y vemos que esta mujer se sorprende cuando Jesús comienza a interactuar con ella. Se sorprende de que primeramente Jesús le habla, porque los hombres, no era la costumbre, mejor dicho, a las mujeres, permitírsele hablar a hombres en público. O sea, no se veía como algo decoroso. Y mucho menos un judío hablar con un samaritano. Era algo que simplemente no cabía en la mente de nadie. De hecho, la frase que nosotros vemos en el versículo 9, cuando el Señor dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? En el griego tiene una idea interesante, y es: ¿cómo tú, siendo judío, me pides que compartamos vasijas? Y lo que tiene la idea es: los judíos piensan que compartir instrumentos, utensilios con samaritanos era algo inmundo. Y como tú, siendo judío, te atreves a compartir vasijas conmigo. Pero la respuesta que le da Jesús es simple. Jesús le dice en el versículo 10, dice, y estoy parafraseando: si tú supieras quién soy yo, entonces tú me pedirías a mí agua y yo te daría a beber agua viva. Y la mujer responde en el siguiente versículo: bueno, ¿y dónde está tu agua? No tienes nada con que sacar agua de este pozo. Y Jesús le responde: esta agua que está en este pozo, y nuevamente estoy parafraseando, solamente puede traerte satisfacción temporal. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, puede traer una satisfacción eterna, de la cual va a fluir ríos de agua viva, fuente de agua eterna de dentro de tu ser. Y lo cual la mujer le responde en el siguiente versículo, en el 15, dice: entonces, bueno, pues entonces dame de esa agua. Si esa agua es tan buena como tú dices, y obviamente es mejor que el agua que yo tengo en este pozo, pues entonces dámela, para que yo no tenga que tener que beber agua nunca más, y mucho menos tenga que venir al pozo a sacar agua. Y es interesante no darse cuenta que la mujer samaritana simplemente no entendía lo que Jesús estaba tratando de decirle. Aquí vemos cómo Jesús está hablando en términos espirituales de una necesidad, pero en su mente ella está hablando de términos terrenales. Jesús le está hablando del agua viva que es Él, y ella está pensando en H2O, en líquido. Y es interesante porque, no sé si le ha pasado a ustedes, que hay veces que tenemos conversaciones con personas que son igual que la mujer samaritana, que simplemente no entienden por más que les expliquemos. Yo soy uno de ellos. Yo tengo una debilidad, y es que soy un cero a la izquierda en lo que son ámbitos de construcción. Y resulta bien el caso que uno de mis supervisores en el ministerio donde sirvo es, por naturaleza y por práctica, por profesión, es constructor, constructor, por así decirlo. Y cuando él viene y me da proyectos, y él viene y me comienza a hablar primeramente en inglés, con términos de arquitectura y de ingeniería que yo no conozco, me dice: consíguete esta pieza y hace esto y mide aquello, y yo me quedo mirando, ajá, sí, y en mi mente, ¿qué es lo que me está diciendo? Y él me sigue hablando y me dice y me explica, y después digo, y me dijo: ¿entendiste? Y yo le digo: sí, pero dibújamelo como quiera. Porque no entiendo, o sea, y por más que yo me esfuerzo, y por más que yo trato y saco Google y comienzo a escribir la palabra que me pone, no tengo esa habilidad de entender esa terminología que utiliza en construcción. Y esto es precisamente lo que estaba pasando con esta mujer.
La mujer no entendía, estaba completamente ajena a lo que Dios estaba tratando de explicarle. Y la triste realidad es que muchas veces nosotros somos también igual que la mujer samaritana. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos cada mañana, cada semana, escuchamos la palabra de Dios que se predica, cantamos los himnos y las alabanzas y participamos de los ministerios y actividades que hay en la iglesia, pero todo eso de una forma u otra se siente ajeno a nosotros mismos. No entendemos con toda certeza lo que está pasando. Y es como que, como decimos muchas veces el dominicano, como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. La iglesia es algo que nosotros hacemos, pero no es algo de lo que somos parte. Escuchamos y leemos la palabra de Dios, pero no somos transformados por ella. Y ser cristiano es algo que hacemos, pero no es algo que somos. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué sucede esto a tantas personas? ¿Nos sucede esto a nosotros? La respuesta es sencilla. Porque no tenemos una relación con Cristo. Y al igual que la mujer samaritana, Jesucristo no es más que un extraño para nosotros. Aún teniéndolo enfrente de nosotros, aún entablando una conversación con Él, no deja de ser un completo extraño hacia nosotros. Pero así vemos en esta historia que no todo estaba perdido. Y la conversación toma un giro de 180 grados cuando Jesús trae un factor a la ecuación, y este es el factor personal. Y le hace una pregunta a Jesús y le dice en el versículo 16, parafraseando nuevamente, le dice: con que tú quieres beber de esta agua viva, pues entonces trae tu marido. A lo que la mujer le responde y dice: yo no tengo marido. Y en esa respuesta tan simple y corta podemos hasta cierta forma sentir la vergüenza de esta mujer. Yo no tengo marido. A lo que Jesús le responde: ciertamente has dicho. Y esa es la razón por la cual no tiene marido, porque ya has tenido 5 maridos y con el hombre que tú vives ahora no es tu marido. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús con esta mujer? Jesús trajo al aire los pecados de esta mujer samaritana. Pero Él no lo hizo con el propósito de humillarla, y mucho menos lo hizo con el propósito de alejarla. Todo lo contrario, sino que lo hizo con el propósito de acercarla a Él. Yo quiero que tú bebas de esta agua, pero antes de beber de esta agua es importante que nos ocupemos de un asunto, y ese es tu pecado. Y por esa razón Jesús señaló y puso el dedo en la llaga en el problema más grande que tenía esta mujer, que era su pecado. Con pocas palabras Jesús fue capaz de abrirle los ojos ante la necesidad más grande que ella tenía. No era la falta de agua, no era el hecho de que ella tenía sed o que tenía hambre o que tenía necesidades físicas. El mayor problema que tenía esa mujer era su pecado. Se llama pecado. Y vemos aquí en los versículos 19 y 20 que ella entiende que el hombre con el que está hablando no es como cualquier otro. Incluso llega a decir: me parece que eres profeta. Pero todavía no llega al punto de convicción hasta que llegamos al versículo 26. Y yo creo con toda certeza que todo cambió en ese momento. En el versículo 25 le dice la mujer: yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos ha de declarar todas las cosas. En otro sentido, yo sé que el Mesías nos va a enseñar aquellas cosas que desconocemos. Y Jesús le respondió para su sorpresa: yo soy. Yo soy el Mesías, yo soy aquel a quien tú te refieres y estoy hablando contigo. Y es casi inevitable imaginar lo que pudo haber pasado por la mente de esa mujer, que en ese momento se dio cuenta: estoy parada frente al Mesías, aquel que fue profetizado, aquel que ella sabía que había de venir, aquel que Abraham y Jacob e Isaac habían hablado que había de venir para redimir al pueblo, aquel que nosotros estamos a la expectativa
está aquí. Y no solamente está aquí, es ahora. Y no solamente es ahora, sino que está enfrente de mí. Pero también me conoce. Y yo no estoy lista para encontrarlo. Porque se ha dado cuenta de mi pecado y se ha dado cuenta que le he ofendido. Y Él lo sabe. Y Él sabe que yo también lo sé. Por ende no puedo dejar las cosas así. Y es necesario hacer algo al respecto. Y es en ese momento en el cual ella alzó sus ojos y vio cara a cara al Mesías y fue confrontada con su propia pecaminosidad y con su propia vida, que todo cambió para ella. Permítame hacerle una pregunta en esa mañana. ¿Y usted? ¿Y usted que nos visita o que por tantos meses nos ha estado honrando con su presencia aquí? Pero es importante hacer la pregunta, ¿y yo? ¿Acaso ha pasado un momento en nuestra vida en el cual nosotros hemos venido cara a cara con el Mesías? ¿Acaso ha llegado un momento en nuestra vida donde hemos sentido el peso de nuestro pecado? Donde hemos sentido que hemos ofendido a Dios con nuestra forma de vivir y que nuestro pecado nos repugna. No que nos hace sentir apenados, no que nos hace sentir tristes, no, sino confrontados y abrumados por el hecho de que hemos pecado delante de un Dios 3 veces santo y que Él lo sabe. Alguna vez hemos venido cara a cara con Dios y le hemos dicho con toda sinceridad, Padre, perdóname. Perdóname porque yo sé que soy un pecador. Perdóname porque yo sé que no estoy apto para estar delante de tu presencia. Lava mis pecados con tu sangre. Perdóname, sálvame de mis pecados. Si lo has hecho, gloria a Dios por eso. Amén. Pero si no lo has hecho, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Para la mujer samaritana, aquel fue un día común y corriente, como lo puede ser ese día para ti. Pero ese fue el día en que ella se detuvo y alzó sus ojos y por primera vez en toda su vida vio a Dios, al Mesías, cara a cara. Y en ese momento su vida cambió. Pero no fue la única que tuvo un encuentro con el Señor. También vemos que ahora la conversación cambia y se enfoca en otro grupo de personas que son los discípulos. Y el segundo mandato que vemos en esta mañana es que no solamente debemos alzar nuestros ojos y ver al Señor, también debemos alzar nuestros ojos y mirar a los perdidos. Vamos a leer en el versículo 27 en adelante, dice así. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta o qué habla con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo soy enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y vemos aquí en estos versículos, y vamos a detener nuevamente aquí, cómo la atención, el enfoque, por así decirlo, el spotlight cambia y ahora se enfoca en sus discípulos.
Ellos habían salido, los discípulos habían salido, habían ido a la ciudad a comprar comida. No sabían lo que había pasado entre la mujer samaritana y Cristo. Pero cuando regresaron, sí se dieron cuenta de que había pasado algo. Había una conversación entre ellos dos. Y se maravillaron, dice el versículo, se maravillaron en que Jesús hablaba con esta mujer por las razones que habíamos dicho al principio. Pero ya los discípulos estaban comenzando a acostumbrarse a Jesucristo y prefirieron no preguntarle. Alguna razón tendrá el Señor, alguna razón tendrá el Maestro, posiblemente pensaron. Y vienen aquí y dice aquí que les ruega a los discípulos para que coman. Pero ellos estaban sorprendidos de que el Maestro no quería comer. Y recuerden al principio cuando vemos que Jesús estaba cansado del camino y le había pedido agua. La Biblia nos enseña que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Es decir, le dio hambre, le dio sed, tuvo sueño, cansancio, fatiga. Pero ahora vemos que Él rehúsa comer y los discípulos se preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Acaso vino alguien y le ofreció comida mientras estábamos comprando comida? Y lo que le responde a los discípulos es interesante. Le dicen, lo que le responde es que mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. En otras palabras, Jesús está diciendo que mi sustento, mi nutrición se encuentra en yo cumplir la voluntad de mi Padre, no en la comida que ustedes me puedan dar en este momento. No sé si le ha pasado alguna vez que nos hemos enfocado tanto en una tarea que a veces se nos olvida comer, ya sea en un trabajo, en una tarea, en un proyecto, en un pasatiempo. Bueno, para Jesús era precisamente esto. Jesús se había enfocado tanto en hacer la voluntad de su Padre que Él se le había ido el hambre y se le había ido el cansancio. Pero Él quería que sus discípulos sintieran precisamente lo que Él estaba sintiendo. Él quería que sus discípulos tuvieran la misma hambre de cumplir, de hacer la voluntad de su Padre como Él la tuvo. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Nos dice el versículo 34, que Él haga y cumpla el propósito para el cual fue enviado y que acabe su obra. Pero ¿cuál es entonces la voluntad del Padre para con los discípulos? Y lo dice en el versículo 35. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos, están listos para la siega. Los discípulos estaban preocupados por la comida. Los discípulos estaban preocupados por la conversación que él habían tenido, pero ellos estaban a punto de perder la más importante lección que habían de ver en toda su vida. Ellos fallaron en darse cuenta que lo más importante estaba pasando en ese momento, que eran ¿qué? Los samaritanos. Y esta frase es interesante. Si ustedes ven fotos de lo que es un ritual religioso de los samaritanos, se darán cuenta que los samaritanos tienen por costumbre vestirse de túnicas blancas cuando ellos practican su acto de adoración. Y lo que estaba pasando es que venía un grupo de personas en túnica blanca acercándose a Jesús. Y cuando Él dice, mirad los campos que están blancos, que están listos, Jesús se refería a la multitud que salía del pueblo a encontrarse con Jesús. Jesús se refería a la multitud que estaba buscando de Jesús. Y los discípulos estaban a punto de presenciar una de las oportunidades más grandes que ellos pudieron ver en su ministerio. Una multitud que estaba ansiosa de conocer a Jesús. Una multitud que sus corazones estaban listos y que sus mentes estaban abiertas y que tenía una gran necesidad de conocer y de encontrarse con el Mesías. Y los discípulos estaban así de cerca de desaprovechar esa oportunidad, por preocuparse por cosas que no tienen valor eterno, como era la comida o la conversación que él tenía con aquella mujer. Muchas veces somos como los discípulos también. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras propias vidas y en nosotros mismos que perdemos las oportunidades que Dios pone a nuestro alrededor.
Somos tan fácilmente distraídos con cosas que no tienen valor eterno, que fracasamos en fijarnos en lo único que vale la pena en este mundo, y ese es el alma de los hombres, el alma de las personas. Y personas vienen y pasan y entran y salen de nuestra vida y no logramos verla porque no estamos buscando por ella. Y no es necesario que nos subamos en un avión y vayamos a África para predicar el evangelio. No es necesario que tengamos que salir en una guagua, ir hasta la frontera para alcanzar a los perdidos. Todo eso es necesario. Pero alrededor de nosotros hay personas también que están en gran necesidad del evangelio y de conocer de Jesucristo. Personas con las cuales nosotros trabajamos, o personas con las cuales nosotros estudiamos, o incluso personas en nuestra propia familia o en nuestra iglesia que necesitan el evangelio. Hay personas en nuestras vidas que están perdidos espiritualmente, que no tienen ni la más mínima idea de su condición espiritual, y que si fueran a morir en este preciso momento, sus almas estarían condenadas para el infierno por toda la eternidad por sus pecados. Y es posible, solamente lo sabe Dios, pero puede ser posible que lo único que falta es que nosotros le compartamos de Cristo. Que lo único que hace falta es que nosotros le presentemos a Cristo y le prediquemos el evangelio. Si tan solo nos detuviéramos por un minuto, nos desconectáramos del mundo y alzáramos nuestros ojos y viéramos el campo listo y blanco que Dios ha puesto a nuestro alrededor, de almas en necesidad, sedientas por el evangelio. Entonces, si hiciéramos eso y alzáramos nuestros ojos, pudiéramos entonces darle precisamente lo que necesitan, que es Cristo, y ser instrumentos de nuestro Señor. Hermano, hacemos nuestros ojos y veamos los campos que están listos, que Dios ha preparado para que le trabajésemos para su gloria. Y hay un tercer mandato que vemos en ese pasaje, y es el siguiente: alcemos nuestros ojos y actuemos. Hemos visto que el Señor nos manda alzar nuestros ojos y ver al Señor. Alzar nuestros ojos y ver a los perdidos. Pero también nos pide que alcemos nuestros ojos y actuemos. Y acompáñenme nuevamente en los versículos 39 al 42. Dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Vemos aquí nuevamente que la mujer vuelve a la escena, pero en ese momento vemos cómo el testimonio de esta mujer samaritana había impulsado a toda una aldea, a todo un pueblo a salir, a dejar lo que estaban haciendo y buscar a este hombre del cual ella hablaba. Dice aquí en el versículo 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra, por el testimonio, por el dicho de la mujer. La testificación de esta mujer, su anhelo y su pasión por compartir el evangelio, puso en vergüenza a los discípulos, y estoy seguro que a cualquiera de nosotros también. El deseo y la pasión con la que esta mujer le contó a su aldea acerca de Cristo. Una mujer que había sido salva por algunas horas apenas, cuyo testimonio, mejor dicho, cuya reputación estaba en contra de ella. Y no solamente su reputación, sino el hecho de que ella era mujer
y por ende no tenía un lugar o una voz en la sociedad. Tampoco tenía entrenamiento bíblico, conocimiento o taller de cómo evangelizar. No, lo único que ella tenía era un testimonio de un encuentro con Jesús y una pasión por ver a las personas que también conozcan a Jesús. Y eso fue más que suficiente. Y eso fue más que suficiente para esta mujer. Esta mujer había puesto en acción su fe recién nacida. Hermanos, no esperemos a que otra persona venga y haga lo que Dios espera que nosotros hagamos. Si hemos visto al Señor, si hemos visto la necesidad que existe de predicar el Evangelio y de compartir a Cristo a aquellos que están perdidos y de camino al infierno, si el Señor nos ha abierto nuestros ojos a tal necesidad, es para que nosotros actuemos. Es para que nosotros tomemos carta en el asunto. Mateo capítulo 9, 37 y 38 dice lo siguiente: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El problema no es la falta de trabajo, el problema no es la falta de mies, sino la falta de trabajadores. Y si hemos visto al Señor y hemos recibido el llamado, nuestra oración no debe ser que Él envíe a otros, sino que Él envíe a mí, que nos envíe a nosotros a ser obreros en su mies y a tomar parte en su obra. Yo pienso que uno de los versículos más grandiosos en este pasaje se encuentra en el versículo 42. Y aquí vemos la recompensa que el Señor, o mejor dicho, la recompensa que está para nosotros, aquellos que podamos cumplir nuestro llamado y predicar el Evangelio. Ustedes se imaginan si alguien se te acerca y nos dice aquello que le dijeron el pueblo a la mujer samaritana. Miren el versículo 42 lo que dice, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no sabemos simplemente porque tú no has contado, no sabemos porque tú no has testificado, sino que ya personalmente, íntimamente conozco al Señor Jesucristo y es mi Salvador. Amén por eso. Amén. Esa es una de las recompensas más grandes que podemos recibir. Si no, pregúntenle a nuestro pastor o pregúntenle a los profesores de escuela dominical o a los misioneros que sustentamos, o los diáconos o ancianos, cualquier persona que haya compartido el Evangelio, saber de que fuimos usados por el Señor, que Él, toda la gloria para Él lo hace posible, pero amén, tú en tu misericordia, Dios, decidiste usarme como instrumento. Que alguien se nos acerque y nos diga, gracias a ti, a tu testimonio, a tu predicación, hoy Cristo es mi Señor y mi Salvador. Hermano, mi oración es que cada uno de nosotros podamos experimentar ese gozo. Que podamos experimentar de primera mano el gozo de ver a personas que tengan un encuentro con el Señor y que crean y que confíen, no solamente por nuestro testimonio, sino porque también ellos han experimentado el amor y el perdón de Dios. Hermanos, alcemos nuestros ojos y miremos al Señor. Alcemos nuestros ojos y miremos a los perdidos. Y alcemos nuestros ojos y actuemos. Cumplamos el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Y no nos distraigamos tanto con cosas que no tienen valor eterno. Oremos. Antes de finalizar, queremos darte la oportunidad. Si hay alguien que nos visita, si tú
que nos visitas en esta mañana. El Señor te ha hablado a tu corazón. Tú has entendido en esta mañana que al igual que la mujer samaritana, eres un completo extraño para el Señor, que estás completamente perdido y que por más que trates de satisfacer tu vida con cosas terrenales, siempre volverás al pozo a buscar más agua. Si hay alguien aquí en esta mañana que ha sentido el llamado del Señor de decir de una vez y por todas: Padre, perdóname mis pecados, perdóname mis ofensas, lávame con tu sangre y dame de esa agua de vida eterna, sacia mi sed, sálvame. Entonces no resista el llamado del Señor. Si hoy quieres entregarle tu vida a Cristo en tu corazón, simplemente dile: Padre, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que te he ofendido. Y reconozco también que tu Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, tomando mi lugar, y que resucitó al tercer día. Padre, yo te pido que me salves. Gracias por darme la bendición, el privilegio de ser hijo, hija tuya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has concedido en esa mañana de poder estudiarla y de poder escuchar y leer tu palabra. Oramos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que complete, perfeccione la obra, Señor. Que verdaderamente, Señor, tú seas quien nos guíe en nuestra vida y nos ayudes, Padre, a alzar nuestros ojos y ver el mundo, ver nuestro entorno como tú esperas que nosotros lo veamos. Padre, ayuda a nuestra ceguera espiritual y ayúdanos a ver como tú ves. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este tiempo que podemos tener juntos. Y bendícenos, cuídanos, Señor, y permítenos regresar para seguir alabando y glorificando tu nombre esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.